Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra guía 6 de campo magnético y fuerza magnética, es decir, las fuerzas que los campos magnéticos ejercen sobre partículas cargadas de movimiento, sobre corrientes. Antes de pasar a resolver los problemas que vamos a ver hoy, que tienen que ver con fuerzas magnéticas generadas por campos que actúan en regiones donde hay algún alambre por el que circula corriente, vamos a hacer un repaso de lo que han visto en teoría. Permítame, deme un minuto, por favor, que hice macana. Acá está. Bueno, lo primero que vemos es lo siguiente. Supongamos un imán cuyo polo norte está en esta región que estoy marcando con mi puntero y el polo sur está de este lado. Ustedes saben que el campo magnético generado por un imán permanente va desde el polo norte hacia el polo sur, como está señalado acá. Y si yo en la región entre el polo norte y el polo sur coloco un cable de un material conductor y por ese cable hago circular una corriente, vamos a ver qué pasa. En primer lugar, veámoslo a esto de frente. Fíjense que el campo magnético está yendo hacia adentro de la pantalla, ¿no? Va del polo norte al polo sur. Esto está señalado así con estas X. Y acá tenemos nuestro cable conductor por el que puede circular corriente. Cuando por el cable no circula corriente, vemos que al cable no le pasa nada, pero cuando por el cable circula una corriente que va desde abajo hacia arriba, este cable experimenta una fuerza magnética debido a que por este cable, en la región donde hay campo magnético y en realidad por todo el cable, están circulando cargas, es decir, hay cargas de movimiento y en una región de campo magnético, por lo tanto, va a haber una fuerza magnética experimentada por esas cargas. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablábamos de corrientes eléctricas, considerábamos que el sentido de la corriente, y acá recordemos siempre que la corriente eléctrica es una magnitud escalar, pero que el sentido de la corriente era aquel que llevarían portadores de carga positivos. Nosotros sabemos que si acá la corriente va hacia arriba, en realidad lo que está sucediendo en el interior del cable es que los verdaderos portadores de carga, que son los electrones, se están moviendo hacia abajo. ¿Recuerdan esto? Pero si consideramos a los portadores de carga como si fuesen algunas partículas positivas, de carga positiva, estas se estarían moviendo hacia arriba. Por lo tanto, las cargas en esta región de campo magnético estarían experimentando una fuerza que las llevaría hacia la izquierda. Y vamos a ver cómo lo entendemos a eso dentro de un ratito. Ustedes ya lo han visto en las clases de teoría. Esto hace que este cable experimente una deflexión hacia la izquierda, como se ve acá. En cambio, si la corriente circulara en sentido contrario, manteniendo el mismo campo magnético, la fuerza que experimenta el cable va en sentido contrario. La clase pasada habíamos visto esta imagen en la cual vemos precisamente una esquematización de lo que sucede dentro de un cable conductor por el que circula una corriente I. Ustedes recuerdan que lo que decíamos cuando definíamos una corriente I, decíamos que la corriente estaba relacionada con el movimiento de cargas o portadores de cargas bajo la influencia de algún campo eléctrico, que hace precisamente que genera este movimiento de las cargas. Si consideramos otra vez a los portadores de carga libres como cargas positivas, que están sometidas a un campo eléctrico que hace que se muevan o que tiendan a moverse, por ejemplo acá de izquierda a derecha, estas partículas experimentan lo que llamábamos una velocidad de desplazamiento. A la rapidez asociada a esa velocidad, es decir, al módulo de esta velocidad de desplazamiento, es lo que llamamos velocidad de deriva. Esta velocidad de desplazamiento no es otra cosa que la velocidad media de los portadores de carga.
Recuerdan que teníamos distintas colisiones, este movimiento aleatorio al que se sumaba un cierto movimiento neto en la dirección y sentido del campo eléctrico para las cargas positivas. ¿Recuerdan esto? Bien. Lo que está sucediendo ahora es que además de tener los portadores de carga, por ejemplo, portadores de carga positivos, que tienen una velocidad de deriva, que es una velocidad promedio, una velocidad de desplazamiento, perdón, cuyo módulo llamamos velocidad de deriva, que se está moviendo de izquierda a derecha. Si el cable o el material conductor en el que se está moviendo esta carga está dentro de una región donde hay un campo magnético uniforme, entonces pensemos qué pasa con esta carga aislada primero. Esta carga experimenta una fuerza, recordemos cuánto valía o cuál era la expresión de la fuerza magnética experimentada por una carga en movimiento en una región de campo magnético. Bien, como está haciendo Andrea, efectivamente la fuerza es esta que está señalada acá. Utilizamos la regla de la mano derecha, colocamos nuestro dedo meñique con la velocidad, cerramos el puño hacia el campo magnético. Esto nos da el producto la dirección del producto vectorial v de velocidad por v de campo magnético, y como la carga es positiva, la fuerza sigue esa dirección y sentido, que sería esta que está dada acá. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya no considero a las cargas de manera aislada, sino que considero un conjunto de cargas, un número muy grande de portadores de cargas, que se están moviendo en la misma dirección y sentido con la misma velocidad de desplazamiento, que es lo que ya nosotros sabemos que sucede en un cable conductor por el que circula una corriente? Ustedes hicieron la derivación de estas expresiones utilizando, ¿se acuerdan? La densidad de partículas por unidad de volumen, etcétera, la definición de corriente, y llegaban en la clase de teoría a que la fuerza magnética que experimenta un cable por el que circula una corriente I en una región de campo magnético uniforme B es esta si el cable es recto. Es decir, si tengo un cable como el que está señalado acá, que está sobre el eje X, y es un cable recto, que no se curva, por el que circula una corriente I. Recuerden siempre que I es una magnitud escalar. Este sentido que está indicado acá, lo que me muestra es hacia dónde circula la corriente. Es decir, en qué sentido se estarían moviendo los portadores de cargas positivos. Fíjense que si en toda región del espacio hay un campo magnético B, por ejemplo, como el que está señalado acá, entonces el cable experimenta una fuerza que va a tener una magnitud que va a ser, la magnitud de la fuerza va a ser I por el módulo de L, por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Quién es L? ¿Qué es L? L es un vector que está en la dirección del cable, cuyo sentido es el sentido en el que circula la corriente. Por eso fíjense, el vector L es este que está acá. Y lo multiplico vectorialmente por el campo magnético. Hacemos ese producto vectorial, fíjense, I por L es este vector que está acá, este vector verde. Lo multiplico vectorialmente por el campo magnético que me da como ejemplo este problema, que está en el plano XY. El campo magnético está en el plano XY. Y el producto vectorial me da un vector que está en el eje Z. Efectivamente, esta es la fuerza que experimentaría este cable. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos un cable, como el que está acá, que está en el plano XZ, que está en una región
es un cable recto y está en una región donde hay un campo uniforme B que está en el eje X. Y en particular, su sentido es en el sentido positivo de X. ¿Cómo va a ser la fuerza? Yo siempre tengo que recordar esta expresión para hilos rectos por los que circula corriente. Entonces digo, I por L, el vector L, es un vector que va en la dirección del cable recto y tiene sentido de movimiento de los portadores de carga positiva, de los portadores de carga libres, ¿no? Es el sentido de la corriente. Entonces viene, por ejemplo, este vector L viene hacia acá. Debo hacer este producto vectorial, I por L por B. Fíjense, cuando hacen el producto vectorial, aplico la regla de la mano derecha y me da una fuerza que va en el sentido positivo de Y, hacia arriba. Quiero que todos lo hagan y me digan que están seguros de que lo ven. Quiero ver esas manos derechas. Andrea, ¿estás usando tu mano derecha? Sí, esta es la derecha. Ok. Andrea, esa es tu mano izquierda. Esa es tu mano izquierda. La otra es tu mano derecha. Sí, sí. Ah, no, sí, capaz está ahí. Ahora sí. Ah, Eh, bien, Está perdón. invertida la imagen, sí, Ya la sí, pero... invertiste, la reinvertiste. Ok, perdón. Perdón, perdón. Entonces está bien. Sí, sí, esta es la derecha. Siempre pienso en el Genial. Padre Nuestro, entonces. Está bien, perdóname. Es que pensé que tenía una sola inversión la imagen. No, no. Perdón. Em, bien. ¿Los demás? ¿Lo vieron todos? Bueno, vamos a la segunda imagen. Fíjense, tenemos la misma circulación de corriente por el mismo cable, pero el campo está en la misma dirección, pero en sentido contrario al que teníamos antes. Es decir, va en el sentido negativo de X. Si invierto solo el campo magnético en esta expresión, pero L se mantiene igual, mantengo el mismo L, B la sostengo en en la misma dirección, pero en sentido contrario, por supuesto, la fuerza va a ser de igual magnitud que en el caso anterior, de igual dirección, pero sentido contrario. Fíjense, la fuerza va a ir hacia abajo. En ese caso tengo que hacer esto. Decir, bueno, la corriente viene para acá, la cierro hacia el campo magnético y entonces la fuerza va hacia abajo. Es un poquito más difícil, pero es importante que hagan el ejercicio de verlo con la mano derecha. Entonces, viene hacia nosotros la corriente, tengo que cerrar hacia el campo magnético y eso me da hacia abajo la fuerza. Algo así. Por último, tengo la misma fuerza, perdón, tengo el mismo campo magnético que en el segundo caso, pero ahora invierto el sentido de circulación de la corriente. Y fíjense que ahora voy desde I hacia B también. Desde I hacia B me da una fuerza que va hacia arriba. Este tipo de cosas es muy importante que lo practiquen. ¿Qué pasa si nuestro cable por el que circula corriente no es rectilíneo? Un caso más sencillo es de una circulación en un cable recto. Pero ¿qué pasa si ese cable no es recto, como el que estamos viendo acá?
También, por supuesto, hay cargas libres en movimiento dentro de este conductor en una región de campo magnético y por lo tanto hay fuerzas. ¿Cómo encontramos esas fuerzas? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar pequeñas porciones de este cable y ver qué fuerza experimenta cada porción de cable por el que circula una corriente. Y luego sumamos todas las fuerzas. Es decir, por ejemplo, tomamos esta pequeña porción que estoy señalando con mi puntero. Por esta porción está circulando una corriente en este sentido. Entonces, el diferencial de L va a ser este diferencial de S que está acá. Es el sentido por el que está circulando corriente en esa porción diferencial de cable. Entonces tendría una I diferencial de L, producto vectorial con B, y tendría la fuerza que experimenta esta porción de cable. Y luego debería hacer lo mismo para cada porción del cable. Cada porción está experimentando una fuerza y la fuerza total que experimenta el cable es la suma de las fuerzas que experimenta cada porción. ¿Sí? Por eso esto llamamos diferencial de fuerzas. Es la fuerza que experimenta este diferencial de cable. La fuerza total que experimentaría todo este cable la encontraría siendo la integral de esto para todos estos diferenciales de cable. ¿Es claro? Bueno, entonces hago una pequeña pausa y les pregunto, ¿cómo tendría que conectar a esta batería? ¿De este modo o de este modo? Es decir, en el modo A o en el modo B. ¿Para qué? Cuando, es decir, tengo que conectar esta terminal de la batería acá o esta terminal de la batería acá, cuando esta se conecta acá y o esta se conecta acá. Para que al cerrar el interruptor circule una corriente. Ustedes saben que, por ejemplo, conecto esta batería acá, cierro el interruptor y va a circular una corriente que ustedes me deberían decir cómo es ese sentido de circulación de corriente. Circula, fíjense, vendría por acá y si la corriente circula hacia abajo haría esto o en otro caso haría esto lo contrario. Por lo tanto hay una región que es esta y esta donde habría corriente en una región donde hay campo magnético y por lo tanto habría una experiencia de fuerza. ¿Cuál debe ser la conexión para que la fuerza que experimenta esta barra, que es móvil, esta barra se puede mover, esta y esta no, experimente una fuerza que va hacia la derecha? Luciano dice opción A. Lautaro dice debe circular la corriente de abajo a arriba y que eso implica que sea la opción A. ¿Todos coinciden con eso? Ok. Hasta ahora todos están de acuerdo que es la opción A, pero hay una diferencia en el sentido de la circulación de corriente y eso es súper importante. Porque con un sentido de corriente sería la opción A y con el sentido contrario de corriente tendríamos la opción B. La corriente en el riel, en esta barra conductora, ¿tiene que ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y por qué?
¿Se entiende mi pregunta? Hola. Sí, Lautaro, se te escucha. Yo lo que me estaba fijando. Espera que le bajo el volumen. Yo en lo que me estaba fijando era en que en que el campo eléctrico es entrante a la hoja y que la El fuerza, campo magnético es el campo entrante a la hoja. magnético, sí. Sí, El campo magnético es entrante a la hoja, y la fuerza tiene que ir hacia la derecha. sí. Así que mi mano derecha quedaría algo así, Ujú, para que se pueda cerrar en la dirección del campo magnético y el ujú. pulgar apunte hacia la derecha, ¿Y eso qué implica? Que la corriente, ¿cómo tiene que circular? hacia abajo. Hacia abajo. O Lautaro dice que así tiene que lo pensé circular yo. Si, de arriba a abajo. si hay algún error ahí en cómo interpreté el campo magnético, por ejemplo, bueno, no sé. No, está bien, lo vamos a discutir. Lautaro entonces dice, hizo su justificación y nos mostró con la mano derecha cómo encontró el producto vectorial del L de la barra por el campo magnético. Acuérdense que el sentido de L es el de la circulación de la corriente. Entonces él dice, para que la fuerza sea esta o tenga esta dirección y sentido, siendo que el campo es entrante a la pantalla, la corriente tiene que circular de arriba hacia abajo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguno está en desacuerdo? Yo lo pensé igual. Luciano también afirma con la cabeza, imagino que lo mismo. Daniel, Andrea, Luana, Matías. Yo concuerdo también. Ok. Sí, yo también. Yo también. Bueno. Daniel, ¿andás por ahí? Sí, sí, estoy acá. Estoy pensando. ¿Te dejo pensar? Esta es la expresión que tenemos que usar. IL, producto vectorial con el campo magnético, me da la fuerza. Entonces, vengo acá. L tiene esta dirección, pero I puede ir hacia abajo o hacia arriba. Los chicos, tus compañeros, Daniel, estaban diciendo que va de arriba a abajo. Entonces L va de arriba hacia abajo. Si hago el producto vectorial con el campo magnético que va hacia adentro de la pantalla, lo que tengo que hacer, como hizo Lautaro Rodríguez, es apunto con mi mano, con el dedo menor, con el dedo meñique, en el sentido de circulación de la corriente, es decir, hacia abajo, cierro la mano hacia adentro de la pantalla y esto me indica la dirección de la fuerza. Por lo tanto, es correcto. Tiene que circular la corriente de arriba hacia abajo. Para que la corriente circule así, ¿qué batería tengo que conectar? La, ¿La A o la B? Efectivamente, la A. La corriente circula desde la terminal positiva de la batería hacia la terminal negativa. Muy bien. Entonces, con esto pasemos a resolver uno de los problemas de nuestra guía. Un problema sencillo, justamente con todo esto que vimos. Y es el problema 7, que nos dice, un cable lleva una corriente estacionaria de 2.4 amperes. Después nos vamos a concentrar en esto de la definición de corriente estacionaria. Yo quiero detenerme un poquito más en la guía 7, en este concepto. Aunque seguramente ya lo han visto con el profesor en la clase de teoría. Y nos dice una sección recta del cable a lo largo del eje X,
del eje X con longitud de 0.7 metros se encuentra dentro de una región con campo magnético uniforme de esta magnitud, 1600 Tesla en la dirección positiva de K. Si la corriente fluye en la dirección positiva del eje X, ¿cuál es la fuerza magnética sobre la sección del cable? Lo primero que hacemos es un esquema del problema. El problema nos plantea que circula una corriente estacionaria I a lo largo del eje X, en sentido positivo del eje X, y hay una región de 0,75 metros en la cual hay un campo magnético uniforme que es perpendicular a X y en particular nos dice que va en el eje Z, en la dirección Z y en el sentido del semieje positivo de Z, es decir, en este gráfico hacia arriba. Acá hay dos maneras de hacer este problema, porque como es un cable recto, yo puedo utilizar la expresión general, esto es válido para un cable curvo o un cable recto. Yo acá directamente podría decir que la fuerza es igual a I por el producto vectorial de L con el campo B. Pero fíjense, les muestro cómo se resuelve de manera muy sencilla utilizando la expresión general. Recordemos que acá está circulando corriente de izquierda a derecha y el campo magnético va de abajo hacia arriba. Son estas flechas o estos vectores rojos en el gráfico. Ese es el campo magnético uniforme. Recuerden, campo magnético uniforme es aquel que en cada punto del espacio, de la región de la que estemos hablando, tiene la misma dirección, sentido y módulo. Para nuestro caso particular, el diferencial de L, donde hay campo magnético, es decir, en cualquiera de estas regiones acá, en cualquiera de estos puntos, el diferencial de L siempre va a ser un diferencial de X por Y. Es un vector que tiene magnitud diferencial de X y va en el sentido positivo de Y, porque va de izquierda a derecha. La corriente está circulando así. Mientras que el campo magnético, esto es dato del problema, vale 1,6 kiloteslas en la dirección K. Sabiendo las expresiones de estos dos vectores, las reemplazo acá. Acuérdense que I es una magnitud escalar. Y encima esta I es constante para todos los diferenciales de L. Es decir, el valor de I en cada diferencial de L es el mismo. Entonces, I va a poder salir fuera de la integral. ¿Cómo resolvemos esto? La fuerza la vamos a encontrar integrando en la región donde hay campo magnético, solo entre 0 y 0,75 metros. Y hago el producto vectorial del diferencial de L. Este es el vector diferencial de L. Y este es el vector campo magnético, que es su módulo por K. El módulo de B es 1,6 kiloteslas en la dirección K. El producto vectorial, fíjense, acá tengo un escalar, un escalar, un escalar. Yo ya puedo ver que I no cambia. En los diferenciales de X la corriente es la misma y el campo magnético tampoco cambia. Tanto I como B van a salir fuera de la integral. Pero yo tengo que resolver este producto vectorial de versores, I por K. Y si ustedes recuerdan de su curso de álgebra, el producto vectorial de I por J me daba K. ¿Sí? E I por K me da menos J, porque K por I me da más J. Y después usamos permutaciones cíclicas. Esto les dejo para que lo repasen. Pero entonces este producto vectorial de versores me da un versor que está en el eje Y y en este caso en el sentido negativo. Pero este es un versor fijo, porque estamos en coordenadas cartesianas y la definición de estos versores son versores fijos. También va a salir fuera de la integral. Por lo tanto, tanto I como el diferencial de X, perdón, tanto I como el campo magnético, el módulo del campo magnético, como menos J salen fuera de la integral, como se ve acá, y tengo solamente la integral de X entre 0 y 0,75. Y esto me da
la corriente, por el módulo del campo, por la extensión del cable recto por la que circula la corriente en la región donde hay campo magnético, que son 75 centímetros, y luego obtuve de manera formal la dirección y el sentido de la fuerza. Fíjense que esto me termina dando una fuerza de menos 2880 newton en la dirección negativa de Y. Acá el eje Y va hacia adentro de la pantalla. ¿Por qué? Porque I por J me da K. Como I va de izquierda a derecha, el versor I, no la corriente, el versor I va de izquierda a derecha y el versor K va de abajo hacia arriba, entonces J solamente puede ir hacia adentro de la pantalla, porque I vector J me da K. Es decir, el J positivo va hacia adentro de la pantalla. Como yo obtuve una fuerza que está en el sentido opuesto, es decir, está en el sentido de menos J versor, entonces la fuerza va a estar hacia nosotros, en sentido saliente de la pantalla. Acuérdense que las expresiones entrante y saliente hacen referencia a entrante o saliente de una hoja, de una pantalla, de algún plano. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fuerza que experimenta este cable viene hacia nosotros. Es saliente de la pantalla y se señala así, con circulitos, con un punto en el centro, como si tuviésemos una flecha que está apuntando hacia nosotros. Y estamos viendo el frente de la flecha. ¿Está claro esto hasta acá? Bien. Les propongo, si les parece, que hagamos una pequeña pausa, entonces después empezamos con espiras. Y dividimos en dos bloques esta clase y vemos qué pasa cuando tenemos alguna espira cerrada por la que circula corriente. Y vamos a meternos en torque, etc. Bueno, corto por acá la grabación.